Buenos días, comenzamos hoy nuestra catequesis, vamos a llamarla así de esa manera, que intenta resumir las 49 catequesis de Benedicto XVI y de Francisco desde el año aproximadamente 2007 hasta el año 2013. Y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, que es la acción sin la cual realmente no nos podríamos mover. Dice en Isaías 62:10: Pasad, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, reparad, reparad el camino, y limpiadlo de piedras. Izad pendón hacia los pueblos, mirad que Yahvé hace oír hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión: mira que viene tu salvación, mira tu salario le acompaña, y su paga le precede. Se les llamará pueblo santo, rescatados de Yahvé, y a ti te llamará buscada, ciudad no abandonada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues el Señor nos ha ayudado con esta magnífica introducción acerca de las 49 catequesis que realmente vienen a ilustrar lo que nosotros pues queremos comunicar en este pequeño resumen o síntesis de estas 49 catequesis. Y es que el pueblo católico, el pueblo de Dios, es un pueblo llamado expresamente a la santidad. Eso no significa que los demás pueblos de la tierra no estén llamados a la santidad. No, de ninguna manera. Todos los hombres estamos llamados a vivir una vida recta, una vida que tenga unos valores de formación, que podamos transmitir a las próximas generaciones lo mejor de las generaciones precedentes. Y esto es un mandato antropológico para toda la humanidad. Más, sin embargo, tenemos que comprender que hay ideas que también son propias del cristianismo. Y no podemos hacer, como dice Benedicto XVI, como una tabula rasa, aunque esto lo digo con mi expresión particular, no podemos hacer una tabula rasa de toda una tradición católica que se ha venido inculturando en nuestra civilización, sobre todo la civilización occidental y parte de la civilización oriental a través de la Iglesia ortodoxa, la Iglesia siria y otras iglesias que tienen como fondo común esta Santísima Trinidad y esta certeza, esta declaración expresa de que el Señor, Hijo de Dios unigénito, es nuestro Salvador. Por lo tanto, hay una jerga, hay un vocabulario que está implícito en nuestra sociedad, a que hacemos uso de él y después queremos secularizarlo como si no fuera un regalo de la tradición católica. Y esto sería, ante todo, una falta histórica, una falta de memoria. Inclusive, cuando hablamos de la tolerancia, de poder escuchar al otro con respeto, de respetar nuestras ideas, de poder compartir diferentes puntos de vista, aunque seamos distintos. Todos estos pensamientos tan secularizados no son heredados por el secularismo mismo, tienen como herencia el catolicismo. Dicho de manera específica, ¿por qué no digo cristianismo? Porque hoy en día hay tanta ambigüedad que inclusive hay sectas creadas con este mismo nombre de cristianismo. Y son sectas, ¿de acuerdo? ¿Qué es una secta? Es todo aquello que atenta contra la dignidad del hombre. Eso no significa que no haya iglesias reconocidas, pero no atentan contra la dignidad del hombre. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué, para hacerme entender, por qué los testigos de Jehová son entendidos como una secta? Bueno, porque ellos tienen uno de sus principios fundamentales con los que hacen publicidad y con los que
logran pues insertar muchísimos adeptos es la no transfusión de sangre. Y con esta forma de extraer un epígrafe del Antiguo Testamento, de los mandamientos que tienen como fondo común esa tradición de Noé, esos pensamientos del diluvio, esos principios que vienen en torno a esa nueva alianza después del diluvio. Estos mandamientos llamados noágidos, que eran los que fueron elaborados por Noé y que en principio eran 7, pero que resumían toda esa tradición judía, entre los cuales estaba el no comer animales que habían sido asfixiados, animales que no habían sido ahogados, es decir, animales con sangre. Y de aquí se extrae para la secta de los Testigos de Jehová el precepto de no consumir sangre. Así se llaman estas sentencias, estos mandamientos, que para la época noágida de Noé, pues eran entendidas como los mandamientos. Esa extracción de estos epígrafes y esta utilización pues en masa hacia el colectivo logra gran cantidad de adeptos. Pero ¿qué ocurre? Que este principio va en contra de la dignidad del hombre, no protege al hombre, porque en el sentido de que una persona que necesite una transfusión urgente de sangre, pues si es testigo de Jehová, esta se le obliga o ella misma asume por su propia convicción que prefiere inclusive morir que recibir una transfusión sanguínea. Por lo tanto, es una secta en el sentido que no respeta los derechos integrales del hombre. Bueno, pero nuestra intención hoy era hablar acerca de las 49 catequesis de Benedicto XVI y de el Papa Francisco. Y como dije, la lectura que hemos hecho de Isaías 62 es muy importante porque nos vuelve a recordar que el pueblo católico es un pueblo llamado a la santidad de una manera expresa. Pues justamente cuando leemos las primeras catequesis de este grupo de 49, por lo menos las primeras 17, las primeras 15, son totalmente de Benedicto XVI, antes de su renuncia como papa, y que después fuera elegido el Papa Francisco. Y aquí, ¿qué notamos? Pues nuevamente este llamado hacia un pueblo santo. El pueblo católico es un pueblo que está llamado a vivir según Dios. Esta expresión fue utilizada por el Papa Pío X. Vivir según Dios. Inclusive en el Catecismo de Bolsillo, emanado por, avalado por el Papa Pío X, una de las preguntas decía, ¿y cómo se hace para vivir según Dios? Pues la respuesta es magnífica, porque dice, se vive según Dios si se siguen las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, no estamos ante un seguimiento a Jesús de una manera cultural, como dice el Papa Francisco, líquida, etérea, abstracta, como estas filosofías esotéricas, estas metafísicas esotéricas de la nueva era que llaman a una fusión con el eterno, una fusión con las fuerzas astrales, con la energía, creando un vocabulario de pseudociencia, pues que cae por su propio peso, por su propia falsedad, para las personas que mínimamente tenemos una base científica. Pues muy bien, continuando entonces con esta línea de la respuesta que da el catecismo, avalado por Pío X, y que después fue utilizado en el siglo XX, en ese catecismo de bolsillo,
para los niños, para los adolescentes, y continúa. Se vive según Dios si se siguen las enseñanzas de Jesús. Pero hasta ahí no llega. Continúa y dice, si se siguen las enseñanzas de Jesús a través de la obediencia de los mandamientos. Vamos, o sea, ya estamos siendo inclusive hasta mucho más concretos. No es un vivir etéreo, un simplemente amar a todos, sino que puede ser muy etéreo y que puede ser utilizado para justificar el no hacer nada, sino es vivir los mandamientos. Y podremos recordar que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, con pensamiento, con alma, con el entendimiento, con el cuerpo, con las vísceras, con todo nuestro yo. El segundo, el temor de Dios. No tomar el nombre de Dios en falso, con todo lo que eso significa. El tercero, santificar las fiestas. ¿Cuántos católicos saben que si no asisten los domingos a misa están en pecado mortal? Pues no, muchos no lo saben. Y cuando conversas con los sacerdotes, algunos de ellos, no todos afortunadamente, que te dicen, no le podemos decir esto a los feligreses porque se asustan. Y tú dices, pero ¿en qué parte del Evangelio, en qué parte de la Sagrada Escritura dice, no comuniquéis esto al pueblo de Dios porque se puede asustar? Guardaos las enseñanzas. Y hasta que el pueblo de Dios no esté totalmente formado, no le digáis principios que os puedan asustar. Vamos a ver, en ninguna parte. Después de tantos años de estudio de filosofía y de estudio de teología, en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice cosa semejante a esta. Es más, uno de los más grandes profetas, dicho por el mismo Jesús, el más grande de todos los profetas, que es Juan el Bautista, justamente tiene un comportamiento completamente contrario a esta pseudoadvertencia que algunas personas siguen, ¿no? Que es no asustar. El mismo Juan el Bautista, cuando se encuentra con Herodes, hijo, le dice, recuerda que estás en pecado, estás unido ilícitamente con Herodía y todavía su esposo vive, todavía el esposo de Herodía vive. Por lo tanto, debes dejar a esa mujer. Vamos, nos encontramos con un inicio del Segundo Testamento que ya arranca con esta claridad, con la claridad del Evangelio. No hay ambigüedad en lo absoluto en las enseñanzas de Jesús. Pues bien, el cuarto mandamiento, pues ese respeto a los padres, ese honrar y respetar a los padres. El quinto mandamiento, no matar. El sexto mandamiento, el tener un corazón puro, el no cometer actos impuros ni por el pensamiento, ni siquiera por el pensamiento. Después vemos que así avanzamos en cada uno de los mandamientos. Por lo tanto, Dios nos manda a respetar los mandamientos, ¿no? Es decir, vemos una concretez impresionante. Con el séptimo, el no robar. Con el octavo, el no mentir, que es justamente también esta propiciación ambigua que en el fondo esconde una gran mentira. Porque, como dice la Sagrada Escritura, hay del que quite una sola coma, un solo acento a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y dice, sea anatema. Y esto está repetido por muchísimos concilios, el Concilio de Trento, continuamente por cada uno de los concilios ha sido ratificado de que el depósito de la fe, por eso se llama depósito,
porque no puede ser cambiado, no puede ser adulterado. No puedo hacer un evangelio a mi forma, cambiando una coma, un acento de la Sagrada Escritura. El noveno mandamiento justamente nos habla, nos vuelve a hablar, viene a completar ese sexto mandamiento acerca del valor de la pureza, ¿no? El no cometer actos impuros, no solamente no pensar, ¿no? O sea, no solamente no cometerlos, como lo decía en el sexto, sino inclusive ni siquiera pensarlos. Como dice Jesús, es adúltero ya el que piensa en el adulterio. Es asesino ya el que piensa en el asesinato. Es un asesino ya el que chismosea, el que habla, el que injuria ya a su prójimo. Ya está haciendo asesinato. Y es cómplice el que se une con él en injuriar al prójimo. Por lo tanto, nos encontramos con un segundo testamento que no solamente corrobora el primer testamento, el Antiguo Testamento, sino que lo amplifica a un nivel exponencial, ¿no? Hacia el interior del alma de la misma persona. Como dice San Agustín, dentro del hombre, dentro de la interioridad de la persona, está Dios más fuerte, más adherido a nosotros mismos que nuestros propios pulmones, que el mismo oxígeno. Por lo tanto, el Segundo Testamento corresponde a esta idea muy bien expresada por San Agustín de que es una amplitud exponencial, pero sobre todo hacia el interior de la persona, en donde reposa, en donde vive el majestuoso, donde reposa, vive el todopoderoso, ¿no? Que solamente espera de nuestras preguntas, de nuestra inquietud, para dar respuesta a toda inquietud. Pero bueno, y aquí no termina esto. Luego vemos en el 10º mandamiento el no desear los bienes ajenos. Es un mandamiento que ya nos ubica en cuanto a la tentación de la avaricia, de los celos, de la envidia, de todos esos pecados capitales que son pecados mortales, ¿no? Esta palabra también se ha erradicado de la cultura secular, la palabra pecado, ¿no? Porque no puedes pronunciar la palabra pecado, porque asustas, porque es un diálogo, es un vocabulario muy fuerte, violas, vulneras el derecho del otro. Y escuchamos una reflexión de Juan Pablo II, que no es de él, simplemente Juan Pablo II es este gran teólogo y gran hijo de Dios y papa y santo que profundiza en las Sagradas Escrituras, lo que hace es seguir lo que el gran maestro ha explicado y lo que ha dejado como ciencia infusa con el bautismo en el corazón de todo católico. Dice Juan Pablo II, dar a Dios es un derecho del otro. Es decir, no es como dice el secularismo, que no puedes hablar utilizando algún tipo de vocabulario, no puedes ni siquiera dar las enseñanzas de Jesús porque vulneras la ignorancia del otro, vulneras la cultura del otro. Es todo lo contrario. Confirmado, mejor dicho, por Juan Pablo II, que lo dice expresamente. Comunicar al otro las verdades de la enseñanza es un derecho, no solamente es un deber de todo católico, sino es un derecho del otro, escuchar las verdades y las bellezas
de las enseñanzas de Jesús, que nos llevan a una vida digna, a una vida con equilibrio, a una vida realizada en todos los valores antropológicos. Vivir de manera católica nos eleva, nos impulsa a una vida de realización plena de Dios, porque dignifica la figura humana. El hombre no encuentra su centro, no encuentra su explicación, sino en ese rostro de Jesús, en el que lo divino y lo humano es uno, no es separado, es uno, porque Dios nos hace partícipe de su inmortalidad. Dios nos hace partícipe de la vida eterna. Y esta vida eterna que se puede comenzar a vivir desde el ahora y desde el ya en esta tierra, nos lleva a transformar nuestra sociedad y hacerla una sociedad más amorosa, más adolorida por el dolor ajeno, más cercana, más justa, más equitativa. Pero bueno, continuando con estas catequesis, de estas 49 catequesis que fueron escritas en el año promulgado por Benedicto XVI, por el año de la fe, así llamado. ¿Qué más dice acerca de la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo vivir según Dios? Entonces, no se queda con esta recapitulando la respuesta. Para vivir según Dios, tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús, obedeciendo los mandamientos, sino que todavía continúa y dice, viviendo a través de los sacramentos con el auxilio, la perseverancia constante en la oración, con la ayuda de la gracia. Es una respuesta realmente magnífica. ¿Por qué? Porque no es suficiente seguir las enseñanzas de Jesús, vale, pero ¿según qué? Según los mandamientos. ¿Según qué? Según la vida sacramental, los 7 sacramentos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? Bueno, los primeros de iniciación cristiana, que se llaman de iniciación porque es ese niño que nace. ¿Qué se le da al niño cuando nace? Leche materna. Por lo tanto, son los sacramentos que inician en esa vida de Dios, como son el bautismo. Ya el bautismo nos hace nacer, como decía Jesús, como explicaba, hay que nacer de nuevo. Que este maestro fariseo decía, no lo comprendo. ¿Cómo vamos a nacer? ¿Cómo un hombre puede meterse en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Pues sí. ¿No? Y decía, y tú y ustedes que tanto estudian, fariseos, sacerdotes, ¿no sabéis esto? ¿No? Es decir, Jesús lo hace algo básico, lo hace, no una cosa que tienes que sacar 5.000 años de carrera, hablando con el lenguaje actual, ¿no? Inculturando esto que dice Jesús sin cambiar ni una coma ni un acento de lo que dice. Algo así viene a decir. ¿No? Y tú, que eres maestro de la ley judía, ¿no sabes esto? ¿No? Que tenemos que nacer de nuevo. Pues justamente el bautismo es esto, nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo cuando el hombre ha sido desterrado en la tierra? Pues matando, aniquilando, gracias a la vida de Jesús, el pecado original. El pecado original queda completamente aniquilado, derrotado, como dice la Sagrada Escritura. ¿Dónde quedó tu aguijón, muerte? ¿Hasta dónde llegó tu aguijón? Tu aguijón ya no tiene efecto. Pero ¿cómo no tiene efecto? El sacramento del bautismo es aquel sacramento a partir del cual Dios nos da una vida con su Espíritu Santo, donado gracias a Jesús por mandato, por la voluntad, por misteriosa voluntad del Padre. Dios nos manda este sacramento para aniquilar
este pecado original. Pero este pecado original nos limpia, pero no nos limpia de los pecados personales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un niño, un bebé que ha sido bautizado, pues ya entra en esta vida de la gracia de manera inmediata con el bautismo. Pero por eso de ahí la necesidad de la educación en una vida cristiana. De ahí en adelante comienza todo en educación por parte de los padres, que son las llamadas catequesis primarias, esta catequesis de la familia, en donde el niño, en donde el ser humano, aunque de naturaleza buena, siempre tiene esta inclinación al mal. Dicho inclusive por grandes tratados filosóficos. Que eso no significa que un tratado pueda ser o no, porque hay tratados filosóficos que son falsos, pero este es un tratado filosófico, estos son tratados filosóficos que vienen corroborados por la revelación de Jesús, por la revelación del Antiguo Testamento y corroborados por el Nuevo Testamento. El hombre es naturalmente bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno, pero inclinado al mal. Tan es así que Adán y Eva, inclinados al mal, cometieron ese pecado original, que es el pecado de la desobediencia, que los llevó a ser desterrados del paraíso. ¿Y dónde fueron desterrados? Fueron desterrados a la tierra. Por lo tanto, el bautismo nos viene a dar una vida de gracia en medio del destierro. ¿De acuerdo? No estamos en el paraíso, no, pero tenemos claro cuál es nuestra meta. Tenemos clara cuál es nuestra meta. Por eso, la idea de ser peregrino, ese término, ese adjetivo utilizado desde antaño, desde la época medieval, inclusive ya en los primeros siglos con Santiago el Mayor, en esa Hispania, en esa Galicia, en donde comienza esa ruta jacobea hacia las reliquias del santo mártir, ¿no? Que fue decapitado. Y justamente esa ruta es que viene a escenificar esa vida de que sabemos cuál es nuestro norte, ¿no? En el camino de Santiago es claro, nuestro norte es llegar a Compostela. Nuestro norte, todos los caminos conducen a Compostela, que es visitar y honrar las reliquias del santo y mártir, apóstol de Jesús. Pero esta palabra peregrino, también utilizada, viene a representar lo que estoy queriendo decir. Somos peregrinos, somos peregrinos. Nuestro destino no es la tierra, ¿vale? Entonces, de allí el bautismo. El bautismo viene a darnos la conciencia por ciencia infusa, por conocimiento infuso, por sabiduría infusa, por esos 7 dones del Espíritu Santo, por la fortaleza infusa, por el don de consejo infuso, nos viene a dar esos 7 dones, que el número 7 significa infinito, ¿de acuerdo? Ya en el Antiguo Testamento los números tenían ese sentido, tenían un porqué y un para qué, un significado. Que viene a representar la infinitud de los talentos, la infinitud de los dones de Jesús y de la vida en Dios. Pues bien, continuando con la idea, entonces, el sacramento del bautismo, hablando de vivir sacramentalmente, nos ofrece esta belleza. Hay santos que dicen que con el bautismo automáticamente cada persona tiene su ángel de la guarda, que es la voz de la conciencia. Quiere decir, la voz de la conciencia, fruto del Espíritu Santo. Esa voz de la conciencia que en el Antiguo Testamento y confirmado por el Nuevo viene a expresar que todo hombre tiene un recinto sagrado. La conciencia es aquel recinto sagrado que no puede ser invadido de ninguna forma,
de ninguna manera. Pues esa conciencia ya viene desde los profetas del Antiguo Testamento. Recordemos con Isaías, recordemos con Jeremías, con Ezequiel, ese crecimiento en Dios que llega y dice, ya no os hará falta la ley en tanto normativa, ¿no? Que no se entiendan mal mis palabras, la ley siempre hace falta, pero lo que significa ese vocabulario, esa manera de expresarse, lo que quiere explicar es que Jesús dice, no es la ley, sino es el corazón de carne. Os daré un corazón de carne, que podáis reconocer la ley, que podáis generar la ley de vuestro mismo corazón. Eso no significa que no haya ley, que no haya una ética, que no haya una moral, porque no estamos hablando de la época de las cavernas, ¿verdad? Tenemos que a todo darle un contexto y darle una epistemología, una ontología, una filosofía verdadera, no pseudofilosofía. Todo tenemos que darle un basamento racional. Por lo tanto, no quiere decir hacer tabula rasa, no, esto no quiere decir, sino significa que el hombre dentro de sí tiene la capacidad para identificar el mal del bien, seguir el bien y detestar el mal. Bueno, y así pudiera el primer sacramento, el segundo sacramento, la Eucaristía, después viene el tercero, que es la confirmación, el cuarto, que es la confesión, el quinto es la unción de los enfermos, el sexto, que es la orden sacerdotal, y finalmente el séptimo, que es el matrimonio, que es esa vida en Dios, esa sexualidad en Dios, esos hijos que nacen no solamente del seno de una madre, abrazado por ese amor hombre y mujer, sino que también ese niño nace con ese abrazo conyugal, ese abrazo esponsal, que es capaz de declararse una vida eterna de amor hasta que la muerte nos separe, en la vida, en la enfermedad, en las alegrías, hasta que la muerte nos separe. Es por lo tanto, un sacramento que salta a la eternidad desde la mortalidad. Es un verdadero elixir de amor, es un verdadero éxtasis donado por Dios en la tierra. Una sexualidad en Dios es una sexualidad que... Pues acabo de interrumpir la charla porque me acaban de tocar la puerta para una donación, nuevamente para las personas necesitadas en Ser Familia. Es una maravilla, realmente. Yo puedo decir, para continuar con lo que estaba diciendo, que una sexualidad en Dios es el regalo más grande, una sexualidad en Dios que nos puede dar, que nos ha regalado como un gran tesoro el Señor. Es nuestro cuerpo siempre visto como naturalmente bueno, ¿no? Es ese cuerpo como garante también de la vida eterna. No como contaminado, como obstáculo, como en dualidad y en pelea constante con el espíritu. No, para nada. Es el cuerpo como catapulta, como impulso, como resorte, como trampolín, el mismo cuerpo a la santidad. Y por eso se habla de la castidad, ¿no? También matrimonial, que es ese amor ofrendado, que ese es el significado de la palabra esponsal, cuando se dice los dos cónyuges, esponsales. La palabra esponsal significa un amor oblativo, un amor, como dice Benedicto XVI, un amor ágape, en donde no se manipula al otro, donde el amor es donación,
donde la sexualidad se llega a convertir en un donarse a sí mismo, pero porque están las condiciones dadas, ¿no? Muy distinto a dame una prueba de amor, esa prueba de amor utilizada como una trampa, una miel tramposa para la mosca, ¿no? En donde cae, o la prueba de amor. No, 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 no. Nada que ver con esta pseudo prueba, ¿no? Con esta pseudo proposición, con esta falacia, mejor dicho, con este argumento, esta proposición capciosa. No. Justamente el amor oblativo y esta sexualidad que se dona, que se regala, que es gratuita, que no pide nada a cambio, se hace porque hay unos valores fundamentados de mismo amor que lanzan a la eternidad esa relación, de un compromiso para la eternidad, que no va a ser fracturado por la enfermedad, por la edad, ¿no? Esto es tan importante. ¿Cuántos matrimonios se divorcian y luego los ves arrejuntados y parece la versión 1 de la esposa con la que se han divorciado, de la esposa de la que se han separado? Es la versión juvenil de la esposa. Y así van con el tercer matrimonio y tú dices, bueno, pero parece que la eliges en serie, eliges a tus mujeres en serie, o viceversa, cuando se lo comunicas a él, le dices, pareciera que cuando se lo comunicas a ella, parece que los eliges en serie, porque es como una versión renovada siempre. La segunda relación es el estereotipo rejuvenecido del anterior. Pasan 10 años o 5 años o pasan 4 meses, el tiempo, ¿no? Según cada persona tiene su propio relativismo y elige otro, pero da la casualidad que es el mismo formato, la misma apariencia que inclusive el anterior. Es decir, que aquí inclusive en este comportamiento se observa una ansia de eternidad, ¿no? Que estoy continuamente rejuveneciendo a la persona ideal de mi vida, ¿no? Y lo consigo separándome del anterior, que ya envejeció, y me busco una versión más joven. Pues justamente esto va en contra de lo que es el sacramento del matrimonio, en donde esta relación esponsal de gratuidad y de donación plena se da porque hay una base de amor que lo sustenta con un compromiso delante de Dios. No es un compromiso humano, es un compromiso en donde Dios nos va a permitir dar ese paso a la eternidad a través de un compromiso que dura toda la vida. Pues bien, y estaba comentando que tocaron la puerta para hacer una entrega de una providencia, una nueva providencia al proyecto Ser Familia, ¿no? Lo que es un comprender entre líneas que si cada persona trata de vivir, y si nuestro proyecto en particular trata de vivir de esta manera, con radicalidad, pues siempre Jesús te toca la puerta, ¿no? Es así, siempre Jesús está tocándote la puerta, porque no podemos, de lo que leemos en el Evangelio, esto que leía antes, que decía de Isaías, os quiero un pueblo santo, esto que leía, con lo que vamos a terminar, que dice, pasad por las puertas. ¿Qué puertas? ¿No? Que ya nos habla de las puertas del cielo, y las puertas del cielo son estrechas, no es libertinaje. Abrid camino al pueblo, es decir, si nosotros hemos entendido y se nos ha sido dado estos dones de Dios, ¿verdad? Como dije, no se puede seguir los mandamientos, no se puede tener una vida sacramental sin la gracia. Es un impulso que viene dado de Dios, y de ahí el primer sacramento, que es el bautismo, ¿no? Que se nos da, se nos regala toda la unción del Espíritu Santo y se nos hace ya desde ese momento hijos de Dios. Desde ese momento somos católicos. ¿Qué es la condición primaria para que dos personas se puedan casar? Entonces tú puedes decir justamente la heterosexualidad, porque es la complementariedad hombre-mujer. Es la complementariedad. Dios nos ha creado hombre y mujer. Por lo tanto, el matrimonio
como sacramento de Dios, está sustentado en su creación, que es hombre-mujer. Por lo tanto, todo matrimonio es un matrimonio que está fundamentado en el matrimonio hombre-mujer, heterosexual. Pero ¿cuál es la segunda? Vamos a decir, esta es una condición pues estructural, prelatoria, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero ¿cuál es la condición propiamente dicha de la exigencia para que dos personas se puedan casar? Que sean católicos. Obviamente, que sean católicos, que ambos estén bautizados, ¿no? Porque ¿cómo van a seguir una promesa si no están bautizados? Entonces, esa es la primera condición. Es un sacramento para los bautizados, ¿no? Después viene toda una explicación ecuménica, que esto es súper complejo y que, claro, ya cuando hablas con estos abogados canónicos, que son siempre sacerdotes, obviamente, ellos hablan pues de las excepciones, ¿vale? Excepciones. Entonces, no se habla de matrimonio como sacramento, sino se habla de una unión no sacramental insertada en la Iglesia Católica, pero no es un matrimonio, tiene otro tipo de nombre. Por ejemplo, en los matrimonios mixtos, así conocidos, por ejemplo, cuando es un católico con un protestante, con un evangélico, no es el matrimonio sacramental, en tanto sacramento, sino que es una unión, ¿verdad? Que por una excepción, ¿verdad? Se avala, se inserta canónicamente, ¿ok? O sea, lo que quiero decir es que este tema lo estoy dando desde el punto de vista católico. Después hay excepciones, hay todo un ecumenismo que trata de unirnos y de... Muy interesante, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que sin cambiar una coma y un punto de nuestras Sagradas Escrituras, de nuestro depósito de la fe, que también incluye la tradición de la Iglesia. Pues bueno, entonces seguimos. Abrid camino al pueblo. Es decir, no lo podemos abrir con ambigüedades. Reparad el camino. ¿Qué significa? Reparar el camino. Significa un acto continuo de contrición, ¿verdad? Porque el hombre es naturalmente bueno, pero está siempre inclinado al mal. Por lo tanto, para eso está la confesión, que hemos dicho que es el cuarto sacramento. Pues reparad. No solamente confesarlo, que ya es la primera, vamos a decir, reparación, sino reparad significa hacer de mi vida una transmisión, sino que significa hacer de mi vida, repito porque se cortó, una transmisión constante de esta verdad que yo infringí, ¿no? Por ejemplo, si una persona ha abortado y ha descubierto el acto de maldad implícito como un acto implícitamente malvado, implícitamente malo, como es un asesinato, y sobre todo de un inocente, es que ni siquiera, como dice Benedicto XVI, ha desarrollado las cuerdas vocales para gritar, o sea que es la maldad más grande, más grave que puede haber, y por lo tanto que nadie puede oír su dolor. Siguiendo con esta idea, si una persona aborta, pues tiene la gracia de la vida, ¿no? Paradójicamente, esta persona está viva, por lo cual, por esa vida, ha podido rechazar la propia vida abortando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reparar toda su vida. Como dice, reparad el camino, reparad, lo dice 2 veces. Es decir, comenzar todo un proceso educativo de todas las personas que me rodean acerca de la atrocidad del aborto, ¿no? Y inculturar una realidad de la vida, de respeto a la vida, de salvar la vida. Esto es reparar. O sea, no solamente me confieso, me arrepiento, sino que no vivo en culpa, ¿no? Porque he entendido que Dios me ama y me perdona. De acuerdo, perfecto. Pero reparo continuamente. Es decir, ejerzo durante toda mi vida
Tenemos a un testimonio que es Patricia Sandoval, que tuvo 3 abortos y toda su vida, y es enfermera, toda su vida la ha convertido en una reparación. No vive en culpa, vive en la gracia, vive en la alegría de saberse perdonada, pero sabiendo cómo está el mundo, ha convertido su vida en una educación para evitar que muchas jóvenes sigan su camino destructivo. Y dice, limpiando de piedras. ¿Cuál es la piedra? El pecado. El pecado. No podemos tener miedo a decirle a las personas, esto es pecado. Izad pendón hacia los pueblos. Es decir, ¿qué es un pendón? Es un estandarte, ¿verdad? Por ejemplo, la cruz es nuestro gran estandarte. No somos menos por seguir a un Dios crucificado. Es que no, es que el misterio de Dios es habernos dado la salvación asumiendo Él el dolor de todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, es una metodología, es una pedagogía que el mismo Jesús nos ofrece en nuestra vida, ¿no? Llevar esa cruz sabiendo que nos espera la vida eterna. Mirad que Yahvé hace oír hasta los confines de la tierra. Hace oír, predicad esta verdad, sin miedo. Decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén, correcto. La hija de Sión es el mismo pueblo de Dios, el pueblo santo de todos los católicos. ¿Y quién es la hija de Sión por excelencia? María, la hija de Sión, ¿no? Y está refrendado en muchísimas oraciones y en muchísimos epígrafes bíblicos. Hija de Sión, hija de Sión. Cubrirá con tu sombra, te cubrirá con tu sombra, hija de Sión, ¿no? Que es el misterio de la encarnación. Cuando el ángel Gabriel viene a anunciar a María, viene a pedir permiso a María, ¿no? Y María, llena de gracia, dice su sí. Es la respuesta de la obediencia de la fe, ¿no? Creo, Señor, creo, entiendo, porque la fe no se pelea con el razonamiento. Entiendo, pero hay cosas que no, porque tú eres mayor que yo, ¿no? La verdad de Dios nos supera. Entonces, justamente, creo, entiendo hasta donde puedo entender, y lo que no más, obedezco, que esto es un bien para mí. La obediencia de la fe. Decid a la hija de Sión, mira que viene tu salvación, mira, tu salario la acompaña, la acompaña. Está hablando de la hija de Sión, a María. Y en la hija de Sión estamos cada uno de nosotros, hijos de Dios. Pues ese salario nos acompaña, ese salario del trabajo en Dios, de trabajar por Dios y para Dios. Nos da ese salario, un salario digno, honesto, que no hace prebendas, que no vende nuestra santidad, que no se humilla ante otras ideologías, ni ante miedos infames. Y su paga le precede, porque esto ha sido precedido por Dios antes mismo de la creación. Dios ha pensado para nosotros esta vida en Dios. Dios la ha pensado ya desde antes que naciéramos. Y dice, se les llamará pueblo santo, rescatados por Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, que más claro no canta un gallo. Eso. Pues nada, pues quería decirles más cosas, pero bueno, hasta aquí. Continuemos llevando con valentía esto que están. Y vamos, he comentado un párrafo. He comentado un párrafo de las 49 catequesis y miren ustedes lo profundo y lo que todavía no se ha dicho, ¿no? O sea, esa es la maravilla de la sabiduría donada por Dios en la humildad de nuestra nada, de nuestras vasijas humanas, pero sí es donada y la recibimos. Y si la recibimos con valentía, Dios nos da el céntuplo, nos da 100 veces más por la pequeñez de decir, me atrevo, Señor, me atrevo a seguirte, me atrevo a vivir. Por lo tanto, ser católicos no nos lleva a una vida etérea. El acompañamiento, como bien dice el Papa Francisco, que todo católico debe acompañar a los que no son católicos, a los que están lejos del camino de Dios, a los indiferentes, a los relativistas. Ojo, que dentro de ese ecumenismo
hay aspectos muy profundos, ¿vale? También hay personas de gran bondad que ni siquiera conocen todavía a Dios, ¿de acuerdo? Es decir, el Espíritu de Dios va más allá, pero cuando llega más allá, llega de verdad. No hay un Espíritu de Dios que llega a una persona y la persona, bueno, llega pero mata, bueno, llega pero aborta, no, llega pero es pederasta, llega pero... No, 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 no. Ciertamente hay personas en el mundo de buena voluntad que sin conocer a Dios aman al prójimo y respetan la dignidad, claro que sí, pero porque el Espíritu de Dios llega con todas estas condiciones, ¿no? Sin ambigüedades, ojo. No confundamos la palabra de Dios, no la confundamos. Por lo tanto, para terminar, acompañar, sí, repito, se dice, el Papa Francisco nos recuerda, sacado de la Sagrada Escritura, no se ha inventado nada el Papa Francisco. Ningún papa se puede inventar nada, porque por eso no puede contradecir la Sagrada Escritura, depósito de nuestra fe y la tradición. ¿Qué dice el Papa Francisco? Acompañar. Pero, ¿acompañar en qué sentido? ¿Vas a acompañar a tu amigo a que se drogue? ¿Vas a acompañar a tu amiga hasta el prostíbulo? Es que ese no es el acompañar. El acompañar es siempre, a tiempo y a destiempo, proclamar, comunicar las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo lo hemos recordado hoy? Con los mandamientos, los sacramentos, en continua oración y pidiendo a Dios su gracia. Porque no hay hombre que pueda cumplir todo esto, sin la gracia. Y Dios nos da la gracia si nosotros le decimos, Señor, ayúdame, basta esta solicitud. Y Dios te lo dona, por más pecador y por más cerrados que estemos. Pero si nos atrevemos a pedirlo, tenemos que atrevernos a que cuando llegue, seguirlo. Entonces, este es el acompañar que acabamos de leer de Isaías, limpiando de piedras el camino, abriendo camino a los demás, abriendo las puertas a los demás. No podemos hacer como decimos en nuestro argot criollo, latino, europeo, no lavar la loza y tampoco prestar el lavavajilla. Actualizado el refrán, lo estoy actualizando, ¿no? Ni lavas ni prestas la batea. Ni lavas la vajilla ni prestas el lavavajilla, ¿no? No podemos apoderarnos de unas enseñanzas de Jesús inclusive para darlas mal, darlas erróneamente. Porque Jesús también nos preguntará qué hemos hecho con su iglesia. Un abrazo grande.